¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darles la bienvenida a Palabra de Vida, una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo. Hoy platicaremos acerca de la natividad de nuestro Señor Jesucristo. Aprenderemos que para nuestra salvación el Hijo Eterno de Dios se hizo hombre por obra del Espíritu Santo en el seno de María la Virgen. Bienvenidas y bienvenidos. Comenzamos. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Nosotros hemos creído. Qué alegría poder compartir la amistad, la fe y la palabra de Dios con usted. Estamos platicando acerca de la natividad de nuestro Señor Jesucristo, una fiesta que celebraremos en muy poquito tiempo. Y quisiera comenzar, porque en eso basaré la reflexión de hoy, con la lectura del nacimiento del Hijo de Dios encarnado. Si tiene Biblia a la mano, o si no, anote la cita. Lo voy a tomar del capítulo 2 del Evangelio de San Lucas, versículos desde el 1 hasta el 15. Leeré solo algunos versículos por cuestión de tiempo. En esta versión que yo tengo, que es la Biblia latinoamericana, se lee de la siguiente manera. Por aquellos días salió un decreto del emperador Augusto por el que se debía proceder a un censo en todo el imperio. Fíjese cómo el evangelista Lucas entonces nos pone en el contexto histórico. Esto tiene su razón de ser. Quiere decirnos que la encarnación del Hijo Eterno de Dios sucede en un momento de la historia humana. No es un acontecimiento ficticio, es un acontecimiento real. Y continúa. Este censo fue llamado el primer censo, siendo Quirino gobernador de Siria. De nuevo nos ubica en un contexto histórico. Todos, pues, empezaron a moverse para ser registrados cada uno en su ciudad natal. José también, que estaba en Galilea, en la ciudad de Nazaret, subió a Judea, a la ciudad de David llamada Belén, porque era descendiente de David. Curiosamente, el texto del Evangelio de Lucas empieza la narración del nacimiento del Hijo Eterno de Dios encarnado, hablando de José, el esposo de María. Porque siendo Jesús obra del Espíritu Santo, José, el esposo de María, es el que le da a este niño dos cosas importantes para nuestra salvación. Primero, al adoptarlo como hijo, le da todos los derechos legales de un judío. Y segundo, José es el descendiente de la casa de David, no María Santísima. Por tanto, por la adopción legal de San José, es que Jesús se convierte en descendiente de David y así cumple las promesas del Antiguo Testamento. Y continúa. Allí se inscribió con María, su esposa, que estaba embarazada. José tuvo entonces que ir a inscribirse a su ciudad natal, ahora con su esposa, y nos aclara que estaba embarazada. Mientras estaban en Belén, llegó para María el momento del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Aquí hay un dato interesante. Jesús nace en Belén, no en Nazaret, donde vivían sus padres.
Este dato es interesante porque los profetas mayores, sobre todo Isaías, Jeremías, etcétera, que escribieron en el siglo 8 antes de Cristo, hablaban que era de Belén de donde habría de salir el Mesías. Y hay otra palabra que vale la pena comprender. Dice, tuvo a su hijo primogénito. Recordemos que el Nuevo Testamento no se escribió en español en México ni el año pasado. Se escribió en griego hace 20 siglos y en una cultura completamente distinta a la nuestra. Nosotros tenemos un pensamiento greco-romano, somos occidentales, pero la tierra del Señor Jesús está en Oriente Medio. Por tanto, la terminología no tiene el mismo significado en una cultura que en otra. En nuestra lengua castellana, en español, primogénito significa el primero de muchos. Pero en griego, la palabra primogénito significa el que abre el vientre materno, independientemente de si hay más hijos. Le llegó a María el tiempo de dar a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, pues no había lugar para ellos en la posada. Más adelante explicaremos este versículo. Después nos narra que hay unos pastores cuidando el rebaño y solo leo este versículo del versículo 10, donde el ángel les dice a los pastores, no tengan miedo, pues yo vengo a comunicarles una buena noticia. Hoy les ha nacido en la ciudad de David el Salvador, el Señor. Quiero platicar con ustedes algunos puntos importantes del texto, pero lo haré después de la pausa. Llega la Navidad. Muchísimas gracias por continuar en Palabra de Vida, una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo. Estamos platicando acerca de la Natividad del Señor y comenzamos a leer la narración que nos presenta el evangelista San Lucas en el capítulo 2. Voy a continuar con algunos versículos porque son verdaderamente interesantes. Nos quedábamos diciendo que mientras estaban en Belén, le llegó a María el momento de dar a luz y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Esta parte del versículo 7 es fundamental. Dio a luz al niño, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre. Sabemos bien que se le llama pesebre a esos lugares donde se echa la paja para que coman los animales. Fíjese que en el pueblo del Señor Jesús era común que la casa familiar estuviera rumbo a lo que sería la calle y al fondo, en lo que nosotros llamamos el patio, estaba el establo, pero hacía mucho frío, por tanto los animales también tenían que ser resguardados y allí mismo se colocaba el alimento. Aquí lo interesante es que el Hijo Eterno de Dios, hecho hombre, es recostado en un pesebre. Hay un mensaje profundísimo que abundaré más adelante, pero lo menciono de entrada. Se requiere la lógica del servicio, del amor y la debilidad para entender a Dios. Es recostado en un pesebre. Y todavía nos remata porque no hubo lugar para ellos en la posada, hoy diríamos en el hotel.
no hubo lugar para ellos. Desde allí empieza a marcarse cómo es en la libertad personal donde se decide dejar que Jesús el Señor viva, nazca y permanezca en nuestra vida y en nuestro hogar, o lo mandemos a un establo, lo mandemos a un pesebre. Es asunto de libertad personal. Y yo recuerdo en este momento una frase maravillosa del Papa Francisco. Esto ya no es palabra de Dios lo que dice el Papa, pero es bellísima la expresión, refiriéndose a la Santísima Virgen María. Yo me imagino a la Santísima Virgen María en un establo, es decir, en una cueva donde están los animales, las bestias con las que se trabaja el campo, maloliente, sucio, sin luz, con frío, sin chimenea. Y el Papa Francisco decía, María la Virgen, con unos cuantos trapos, es capaz de convertir un establo de bestias en una casa digna del Hijo Eterno de Dios. Frase bellísima. Si nosotros dejáramos entrar a María la Virgen en esta Navidad, ella podría convertir quizá nuestra casa, que está convertida en un trochil, en un chiquero. Nuestra casa que por la violencia, por la droga, porque todo se arregla a gritos, porque no hay buena comunicación, porque no hay orden. Es como un establo de bestias. La presencia de María la Virgen, con unos cuantos trapos, la puede convertir en una casa digna para que viva el dueño y Señor del universo. Y continúa, en la región había pastores que vivían en el campo y que por la noche se turnaban para cuidar los rebaños. Se les manifestó un ángel del Señor y la gloria de Dios los rodeó de claridad y quedaron muy asustados. Este término es muy significativo. Los pastores quedaron muy asustados. ¿Qué nos quiere decir esto? Evidentemente, la presencia del Señor trastoca el orden natural que tenemos en la vida, porque la presencia de Dios viene y cambia todo. Es verdadera gracia encontrarse con Dios, pero también puede significar que alguien que no conoce a Dios, que no se hace amigo de Dios, que no lo frecuenta, cuando se topa con Él, se asuste. ¿Cuál es tu caso? ¿Cuál es mi caso? Si el Señor se nos manifestara como en la noche de Navidad, que pronto celebraremos, esa luz maravillosa, esa gracia que transforma la vida, ¿nos alegraría o nos asustaría? Si nos alegra es porque estamos cerca del Señor, pero si nos asusta es quizá porque no lo conocemos. Lo desconocido siempre causa miedo. El ángel les dijo, no tengan miedo, les traigo una buena noticia que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy en la casa de David les ha nacido el Salvador, el Mesías, el Señor. Miren cómo lo reconocerán. Hallarán a un niño recién nacido y concluyo leyendo el texto diciendo que los pastores se dijeron, vayamos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Se dispusieron de inmediato al recibir la buena noticia a ir al encuentro de su Salvador. Usted y yo estamos a unas cuantas horas de celebrar la liturgia navideña. Tenemos la actitud de los pastores de salir corriendo al encuentro del Señor. Dios quiera que sí. Déjeme hacer una pausa y le presento algunas pautas de reflexión sobre la Navidad que estaremos celebrando.
No le vaya a cambiar. Muchísimas gracias por continuar en Palabra de Vida. Estamos platicando acerca de la natividad de nuestro Señor Jesucristo. Y después de haber leído el texto del Evangelio según San Lucas, voy a darme la oportunidad de tomar algunos versículos de este y alguna frase del magisterio de la Iglesia para completar nuestra reflexión. Empiezo con los versículos del 10 al 11 del capítulo 2, donde el ángel les dice a los pastores: les anuncio una gran alegría. Empecemos con esto. La Navidad es la fiesta litúrgica de la alegría. Es un tiempo no solamente de diversión, porque hay una gran diferencia entre diversión y alegría. La Navidad es alegría que nace de lo más profundo de la existencia humana, de lo más profundo de nuestro ser, porque no es una alegría que brota de nuestros esfuerzos. No brota de una fiesta, no brota de una buena cena, no brota de una convivencia familiar solamente. Brota de la convicción de que el Hijo eterno de Dios hecho hombre ha nacido para nuestra salvación. Les anuncio una gran alegría. Hoy, en la ciudad de David, ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Aquí San Lucas recurre a un argumento teológico bíblico muy usado en el Nuevo Testamento y se le llama el hoy de la salvación. Fíjese, cuando hablamos del hoy de la salvación, está escrito en griego, porque sabemos que el Evangelio se escribió en griego, en un tiempo que se llama aoristo, hoy. Es un hoy que no tiene que ver solo con una fecha. Es un hoy que se puede decir siempre. Hoy, dijo el ángel, hace más de 2000 años, pero ese hoy es actual cuando usted está viendo este programa. Y será actual en poco tiempo cuando usted celebre la liturgia navideña. Y podrá decir hoy en verano, y en otoño, y en invierno, es un hoy permanente. Es decir, el Señor, el Mesías, el Salvador puede nacer hoy, en cada hoy de cada persona, porque cada uno de nosotros tenemos momentos distintos y formas diferentes para encontrarnos con Dios. Pero vuelvo a insistir en la libertad. Se requiere querer que el Señor nazca. En esta noche, pues, celebraremos esas palabras del ángel. Las celebraremos en la liturgia de la Navidad. Y ya hemos explicado que la liturgia navideña no es un recuerdo de un acontecimiento del pasado. La liturgia de la iglesia no celebra fechas. La liturgia de la iglesia celebra acontecimientos salvíficos. Es decir, el que haya nacido el Salvador es una buena noticia para todos los tiempos. Y la gracia que el Padre Dios derramó sobre el género humano el día en que nació su Hijo encarnado, que no sabemos cuándo fue, es una gracia que se vuelve a derramar en todos aquellos que participan en la liturgia de la Navidad. Entonces, el Hijo de Dios se ha hecho hombre, naciendo en una humilde gruta y ha puesto su morada entre nosotros. Esto es maravilloso. Ha puesto su casa entre nosotros. La Navidad es la fiesta en la que Dios se acerca,
se hace vecino, se hace amigo, se hace compañero de camino. Esa idea de que Dios está lejísimos, que es inalcanzable, pasa a segundo plano con la fiesta de la Navidad. Ha puesto su casa entre nosotros. Esa idea de que la oración consiste en alzar los brazos al cielo para hablar y alabar y adorar a un Dios inalcanzable y trascendente, ahora se vuelve un Dios que está al lado. Un Dios al que uno le puede hablar no hacia arriba, sino a un Dios al que uno le puede hablar aquí a un lado. Ha puesto su casa entre nosotros. Aquel anuncio del ángel es también una invitación para nosotros a acoger al Salvador. No dudemos en recibirlo en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo. Y además, nosotros, en un mundo tan lleno de tecnología, tan lleno de avances científicos, tan lleno de conocimiento, a veces pensamos que por nuestros propios méritos y esfuerzos tendremos la alegría que el ángel anuncia. Pero la realidad nos ha enseñado lo contrario. En esta época contemporánea, en la que ya parece que nada es imposible por la ciencia y la técnica, es la época en la que más ha sufrido la humanidad. Más gente muere de hambre, más gente muere en las guerras. La alegría es fruto de que Jesús nazca entre nosotros. No es solamente un esfuerzo humano. Este anuncio del ángel nos interpela profundamente. ¿Qué alegría vivo yo? ¿Qué alegría vive usted? La alegría que nace de tener dinero, de tener ropa, de tener un buen salario, que eso es cosa buena. O la alegría de sentirse digno y valiosísimo por ser imagen de Jesucristo. Ojalá que sea la alegría que viene de Dios. Déjeme hacer una pausa y vuelvo con otro versículo del Evangelio de Lucas. No le vaya a cambiar. Muchísimas gracias por continuar con nosotros compartiendo esta hermosa reflexión sobre la natividad de nuestro Señor Jesucristo. Quiero ahora irme a los versículos 10 y 11 del capítulo 2 del Evangelio de San Lucas. El ángel les dijo: no tengan miedo, pues les traigo una buena noticia. Ha nacido para ustedes un Salvador, el Señor, en la ciudad de David. De este pequeño versículo podemos sacar tantas enseñanzas. Mire, el miedo es una reacción tan natural, tan lícita y tan buena ante una circunstancia que amenaza nuestra vida. Es lo más normal que tengamos miedo si está en peligro nuestra integridad física. Esto es muy normal. Pero hay otros tipos de miedos. Por ejemplo, también es muy natural que sintamos miedo ante peligros o amenazas a nuestra vida que son naturales. Por ejemplo, no sé si hay una catástrofe natural, si sufrimos un accidente que no depende de nuestras decisiones, etc. Ese miedo es muy normal. Pero hay otros miedos que, siendo muy reales, estoy leyendo un artículo del semanario En Marcha, son el resultado de un estilo de vida personal y social que todos hemos creado, tolerado y hasta aplaudido. Por ejemplo, el miedo al fracaso. En una cultura donde se nos ha enseñado que lo que importa y da valor a la existencia humana es la competencia,
creamos un miedo irracional al fracaso. Otro miedo que nosotros hemos creado por este estilo de vida que nos conduce solo a producir y consumir es el miedo a llegar a ser viejos. Porque en una cultura como la nuestra, ya una persona de 40 y tantos años no consigue trabajo. Y pensar llegar a esa edad empieza a crear una incertidumbre y empieza a crear un temor tan grande. Esos miedos nosotros los hemos creado. El miedo a no ocupar el primer lugar. Cuánta gente sufre de estrés, de ansiedad, de pánico incluso, porque siente que no da el ancho, porque tiene compañeros o compañeras mejores que él o ella. Otro miedo que nosotros hemos creado en un estilo de vida y de sociedad que en vez de hacernos felices, nos va llenando de amargura. Tenemos que liberarnos de esos miedos. Y la Navidad es la época perfecta, porque insisto, la liturgia de la iglesia no es un simple recuerdo de un acontecimiento del pasado. La liturgia de la iglesia es que aquel que participa en la celebración eucarística de la Navidad recibe todas las gracias que el Padre Dios derramó en la humanidad el día en que nació, hecho hombre, su Hijo eterno. Tenemos al alcance la gracia, la fuerza, la sabiduría, la inteligencia, el perdón, todo lo necesario para superar estos miedos que nosotros mismos hemos creado. Y esas fueron las palabras del ángel. No tengan miedo. Hay otros miedos que heredamos de nuestra familia, de nuestro barrio, de nuestra ciudad. Esos miedos supersticiosos que se van pasando de generación en generación. Hay gente que tiene miedo a que se le aparezca a alguien. Hay gente que tiene miedo a tantas cosas supersticiosas y las vamos heredando. Bueno, el anuncio del ángel nos deja clarísimo. No tengas miedo. Si dejas que Jesús el Señor nazca en tu vida, ¿quién puede hacerte daño? Dirá el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículos del 32 en adelante. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Ni los miedos heredados, ni los miedos creados por una cultura de competitividad se apoderan de nosotros. Esos miedos supersticiosos que heredamos, de que me hicieron un daño, de que me pusieron un mal de ojo, de que tienen un muñeco mío aplastándolo con agujas. Esos miedos son irracionales, pueden desaparecer de nuestra vida en la liturgia navideña. Bueno, y también están los miedos que son consecuencia de una baja autoestima, de la falta de motivación que no nos dieron en familia. A veces el miedo de la pereza, el miedo de los complejos. ¿Cuántos miedos engendran los complejos? El complejo de inferioridad. Yo no sirvo, yo no soy digno de ser feliz, yo no soy digno de que me traten bien, yo no soy digno de tener un mejor trabajo. Y tenemos tanto miedo a abrirnos caminos, buscar oportunidades, aprender cosas nuevas. No tengan miedo, dice el ángel. Miedo a enfermar, miedo a morir, miedo al diagnóstico del médico, miedo a perder al cónyuge, miedo a perder el empleo. No tengas miedo. Si Dios nace en ti, Él te dará las herramientas para seguir adelante. Déjeme ir a una pausa y en un momentito regresamos. Fue en Belén donde nació el Salvador de este mundo, prueba de amor de nuestro Dios, oh qué amor tan profundo.
muchísimas gracias por continuar en Palabra de Vida. Bendita liturgia navideña que nos da la oportunidad de renovar nuestra vida, de reencontrarnos con el dueño y Señor del universo, de volver a entrar en sintonía con aquel que nos sostiene en la existencia y no solo eso, que nos da la fuerza del Espíritu Santo para tener la gracia de una vida equilibrada, no sin problemas, pero sí equilibrada, alegre, en paz, reconciliada. Quiero pasar ahora al versículo 12 de este capítulo 2 del Evangelio según San Lucas, que dice así: cuando el ángel les dijo que había nacido el Salvador, el Mesías, el Señor, los pastores se preguntaron, bueno, ¿y dónde está? ¿Quién es? No olvidemos que los judíos tenían la idea de que el Mesías habría de ser el hijo de algún rey poderoso, que habría de nacer quizá en un palacio riquísimo. Incluso algunos de los grupos judíos pensaban que el Salvador Mesías sería un gran guerrero, un militar. Y otros más místicos, pensaban que el Mesías habría de bajar entre las nubes del cielo con gran poder y majestad. Pero el ángel dice lo contrario. Les dice a los pastores: miren cómo lo reconocerán. Hallarán a un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Toda la mentalidad religiosa judía pasó a un segundo término. No hay palacios, no hay milicia, no hay grandeza, no hay riqueza, no hay poder. La señal es clara. Así lo reconocerán. Y quiero fijarme en esta palabra. Lo reconocerán. Se dice que yo reconozco a alguien cuando ya lo conocí previamente. Por ejemplo, si yo tengo a un gran amigo o una gran amiga con quienes he convivido durante mucho tiempo y por largos años dejo de frecuentarlos por cualquier circunstancia, y un día nos topamos de frente de nuevo, podemos usar la frase de: ¡qué barbaridad, cómo has cambiado! No te reconocí. Re significa volver a, en latín, y conocer. El ángel les dice: así lo reconocerán. Esto es fundamental comprenderlo. ¿Sabe por qué? Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Jesucristo, a quien celebraremos nacido de María la Virgen. Dios corre por nuestras venas. El Señor late en nuestro corazón. El Señor se mueve en nuestros procesos cognitivos. El Señor nos sostiene en la existencia. Somos su imagen. Lo conocemos. Infortunadamente, a veces las ocupaciones de la vida, los ajetreos, el estrés, muchas veces la ignorancia y, en el peor de los casos, la indiferencia y la autosuficiencia nos hacen alejarnos de Él y ya no lo reconocemos. Pues es la palabra que usa el ángel. Así lo reconocerán. ¿Usted reconoce al Señor? Cuando está cerca de Él, ¿lo reconoce? Porque lo conoce ya, porque Él lo hizo, Él te hizo. Él te hizo tal cual eres. Él te mantiene en la existencia. ¿Sabes cuántas veces has respirado el día de hoy? No sabes. ¿Sabes cuántas veces ha latido tu corazón en los años de vida que tienes? No lo sabes. ¿Has hecho tú algo para que crezca tu cabello, se renueven tus células todos los días?
para que crezcan tus uñas. No haces nada, pero Dios lo hace por ti. Lo conoces, vibra en ti, tú hueles a Dios. Navidad es tiempo de reconocerlo, de darse la oportunidad de volver a decir, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. Te había dejado por cualquier pretexto, pero de nuevo estoy frente a ti. Y luego nos dice el ángel algo importantísimo. Para poder encontrar a Dios, es necesario cambiar nuestra lógica de poder por la lógica del servicio y la humildad. Porque fíjese bien, les dice que lo van a encontrar como un niño recién nacido. ¡Ja! Todo lo contrario de lo que se esperaba. Un rey majestuoso, lleno de belleza, de poder. Y resulta que es un niño recién nacido. ¿Puede haber alguien más frágil que un niño recién nacido? A mí me llama tanto la atención. Cuando uno ve nacer un becerro, un venado, cualquier animal mamífero, a los pocos minutos de que nace, se vale por sí mismo. Ya camina, corre, pero un humano no. Un bebé nace y requiere todo. Pues nos dice el ángel que para encontrar a Dios es necesario encontrarlo en lo insignificante. Usted y yo, ¿tenemos ojos para ver a Dios en lo que parece insignificante o seguimos queriendo encontrarlo en la grandeza? De eso depende encontrarlo. Déjeme ir a una pausa y en un momentito regresamos. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Nosotros hemos creído. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos realmente llenos de emoción aquí en el estudio de Palabra de Vida, porque realmente hemos disfrutado esta lectura de la Palabra de Dios. Cambiar la lógica del poder, la lógica de la importancia, por la lógica de la pequeñez y la humildad. Mucha gente no se encuentra con el Señor porque lo busca en lo grande, en lo que impresiona, en lo que encandila, en lo que apantalla. Cuando la señal es tan clara, en un niño necesitado y acostado en un pesebre, no en un palacio. Y aquí valdría la pena cuestionarnos. ¿Cuántas veces nuestra Madre Iglesia no ha comprendido esto? ¿Cuántas veces nuestros templos no parecen pesebres, parecen palacios? Y por eso mucha gente no encuentra a Dios en nuestras iglesias. Estas tendrían que ser simples, humildes, sencillas, porque en la lógica del dinero, del poder y del lujo, no suele manifestarse el Señor. Y voy a pasar para concluir, porque el tiempo en televisión se va volando, a una frase de San Agustín. Decía San Agustín: despierta, hombre, por ti Dios se ha hecho hombre. Mire, yo analizaba un poco al preparar esta reflexión, que usted podrá leer en el semanario En Marcha, en la edición navideña, una edición especial. Reflexionaba cómo los seres humanos de este siglo XXI no celebramos la Navidad
No nos alegramos porque el omnipotente se hace un niño desfavorecido y pide ayuda y protección. No. Los seres humanos de esta época entramos en crisis cuando se nos habla de ser simples, de ser sencillos, de tener solo lo necesario, de no almacenar. Dios nos interpela profundamente, porque según la mentalidad de nuestra época, todo depende de nosotros. La ciencia, la técnica, que son una bendición de Dios y qué bueno que la tenemos, nos ha hecho creer que somos autosuficientes. Nos ha hecho pensar que no necesitamos de Dios. Y a veces en esta humanidad tan avanzada, y qué bueno que esté avanzada, terminamos en la oscuridad. Porque sin Cristo, la razón, la ciencia, la técnica, el dinero, la comodidad, el conocimiento pierden sentido. En este preciso momento en que usted está viendo este programa, hay tanta gente muriendo de hambre y nunca en la historia humana había habido tanta comida. Ahorita en este momento hay gente que está muriendo porque no tiene recursos para comprar 1 o 2 antibióticos. Y nunca en la historia humana había habido medicinas de alto espectro para curar. En estos momentos, tanta gente está rasguñando botes de basura para poder sentir algo en el estómago. Y nunca en la vida de la humanidad había habido tanta siembra y tanta cosecha. En este momento hay gente que ha muerto y otros sufren la muerte del ser querido sin poderlo ver. Y nunca en la humanidad había habido tantos medios de comunicación. Y es que la ciencia y la técnica sin Cristo pierden sentido. Dios se hizo hombre para que tú y yo seamos como Dios. Es decir, que nos parezcamos a Cristo. Gran oportunidad la que tenemos en pocas horas, que la vida adquiera sentido. Escuchemos las palabras del ángel. Deja entrar a Jesús en tu corazón. Déjate llevar por ese niño de Belén. Baja un poco a la soberbia. Bajémosle un poco a la autosuficiencia. De veras caigamos de rodillas y digamos, Señor, ya hice todo lo que podía hacer, pero ya no puedo más. Ahora hazlo tú. Y yo te invito a que a partir de hoy comiences a decir, Señor, naz en mí, naz en mi familia, naz en nuestro México. Que el Señor les conceda una Navidad llena de gracia y bendición. Y yo los espero en la próxima emisión. Hasta luego. Venid fieles todos, a Belén marchemos de gozo, triunfantes y llenos de amor, al Rey de los cielos, humilde veremos, venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor.